Y para que los comprendas mejor, hablaremos sobre situaciones similares en nuestra vida cotidiana. Bueno, estos serían los temas que hablaremos hoy. Normas de conducta y leyes naturales, normas morales, normas religiosas y convencionalismos sociales, normas jurídicas, concepto de derecho, la ley, la vigilancia, la ignorancia de la ley, retroactividad de la ley, clasificación de la ley, importancia del derecho a la sociedad. Estos serían algunos temas de los que hablaremos hoy. Esperen y se queden hasta el final. Y espero sea de su agrado. Además, que tendremos especialistas en el tema. No olviden ayudarnos con un like y suscribirse a nuestro canal. Sin más que decir, ¡comencemos! Bueno, iniciamos este programa dando un fuerte aplauso a nuestro gran invitado. Él es el IC en Contaduría, Jesús Trujillo. Muchas gracias por invitarme a su programa. Primeramente, es un placer estar aquí. Por haber aceptado. Verás que serás de mucha ayuda. Y en estos temas que abordaremos, nuestro siguiente invitado es el IC en Contaduría, José Alberto. ¿Y cómo te sientes de estar acá? Es agradable estar aquí y saber que podré brindar un poco de información. Como siguiente invitado, tenemos a Lick Rosy Ruiz. ¡Démosle un fuerte aplauso! Es un placer estar aquí acompañándote en tu programa. Espero ser de mucha ayuda. Verás que sí. Como último invitado, tenemos a Lick Luis Ernesto. ¡Démosle un fuerte aplauso! Hola a todos y gracias por invitarme a este programa. Espero ser de su ayuda. ¡Verás que sí! Bueno, arrancamos este programa. Iniciaré con un tema muy interesante. Normas de conducta y leyes naturales. Bueno, Lick Jesús Trujillo, si pudiera ayudarnos, lo escuchamos. Claro que sí. Normas de conducta y leyes naturales. Se denominan normas de conducta al conjunto de reglas prácticas que tienen por objetivo regular el comportamiento de las personas entre sí e encaminarlas a lograr una convivencia armónica. Las leyes naturales son juicios enunciativos cuya finalidad es demostrar las relaciones indefectibles que existen en la naturaleza. La finalidad de las normas de conducta es provocar un comportamiento y la finalidad de las leyes naturales es explicar la relación entre fenómenos. Esta no provoca los fenómenos, solo explica sus antecedentes y consecuentes. Un ejemplo de normas de conducta sería la de guardar silencio en un hospital. Esta hace que las personas se mantengan en silencio y tranquilidad para no provocar una histeria colectiva que entorpezca los servicios de salud. Un ejemplo de leyes naturales sería la de la gravitación universal. No sucede porque Newton lo dijo, sino que Newton logró demostrar la fórmula que explica la gravitación universal. Las normas morales son aquellas que la sociedad emplea para decidir lo que les parece bueno, correcto o adecuado. Pueden ser explicadas o no, y se definen acudiendo a una tradición cultural y a valores tradicionales, no a un código escrito o establecido por consenso, como en el caso de las normas jurídicas. Las normas morales así provienen de la sociedad y son emprendidas por cada sujeto, son ejercidas por cada individuo en plena voluntad, pudiendo en muchos casos elegir no hacerlo. Algunos ejemplos serían como tratar a los demás como queremos ser tratados, ser misericordiosos y compasivos con los demás, respetar a los padres, ancianos y personas de la autoridad, cuidar de los hijos.
Por otra parte, las normas religiosas son aquellas emanadas de alguna autoridad religiosa, como la iglesia, la burocracia sacerdotal o líder espiritual. Consecuentemente, son aceptadas y practicadas por su feligresía, con el objeto de respetar algún tipo de principios místicos o espirituales que constituyen la doctrina de su fe. Algunos ejemplos serían esto es que nadie puede obligarlos a seguirlas, sino que debemos someternos a ellas voluntariamente. Por otro lado, los convencionalismos sociales son reglas creadas por la propia sociedad que no revisten de obligatoriedad, sino para aquellos que deseen permanecer o integrarse a tal o a cual grupo social. Por lo tanto, regulan las conductas que se dan en una determinada sociedad y se basan en la repetición frecuente de un determinado comportamiento y que tienen el carácter de validez porque tienen la convicción de que así debe ser. Gracias, licenciado. Bueno, el siguiente tema del que hablaremos es sobre las normas jurídicas. Licenciado José Alberto, ¿quisieras abordar algo más? Sí, claro. Normas jurídicas. Se pueden encontrar aquellas que están formalmente escritas en leyes, códigos, reglamentos y son obligatorias para todos los gobernantes que, en caso de inobservancia o violación del precepto, tendrán una sanción que puede ser la prisión y multa, ya que ambas materias contemplan comportamientos calificados como delitos. Un ejemplo sería que todas las personas tienen derecho a la identidad. Todas las personas tienen derecho a contar con un abogado para su defensa y está prohibido discriminar a otras personas. Esos serían los ejemplos. Antes que nada, saludos a todos los oyentes de este programa. Así como lo dice el licenciado José Alberto, las normas jurídicas se definen como las reglas de conducta dictada o promulgada por un poder legítimo para regular la conducta humana por medio de prescripción, autorización, prohibición. Su incumplimiento genera una sanción coercitiva, sancionadas por el Estado a través de sus órganos legislativos, aplicables cuando el sujeto las desconozca. Se suponen conocidas a partir de la publicación en el boletín oficial. Estas tienden a lograr un orden social justo. Podríamos dar como ejemplo a un alumno de secundaria, Jorge, llamémoslo. Se le hace atractiva a su profesora Kimberly. Se le ha estado insinuando a su profesora. A Kimberly le ha gustado las atenciones de Jorge, así que acepta sobrepasar la relación de alumno y profesor. Ella, como una mujer madura de 38 años, desea tener relaciones sexuales con él, así que lo invita a su casa para cometer el acto. Él, como un chico de 14 años, con hormonas alborotadas, temeroso acepta, ya que es algo nuevo para él. Podemos ver claramente una falta al delito de abusos y agresiones sexuales a menores. Se tipifica al artículo 138 del Código Penal de la siguiente forma: el que realice actos de carácter sexual con un menor de 16 años será castigado como responsable
de abuso sexual a un menor con la pena de prisión de 2 a 6 años. Así que cuidado, cuidado. Saludos a todos los oyentes de este programa. Ahora vamos a hablar sobre los elementos de las normas jurídicas. Cuentan con 5 elementos fundamentales, los cuales son los siguientes. Sujeto jurídico. Es todo ente o ser capaz de ser titular de derechos y obligaciones. Objeto jurídico. Es la prestación que puede recaer sobre un bien. Es lo que debe hacer mediante la norma. Relación jurídica. Es el vínculo entre dos sujetos jurídicos que nace de la relación de un determinado supuesto o hipótesis, colocando a uno de los sujetos en calidad de acreedor, sujeto activo, y otro como deudor, sujeto pasivo. Consecuencia jurídica. Es el vínculo entre dos sujetos que nace de la infracción de un deber jurídico. Finalidad o valor jurídico que persigue a la norma. Características. Sus características son unilateralidad. Hace referencia a la implicación de una sola parte en una determinada situación, excluyendo a la otra parte de cualquier obligación posible. Bilateralidad. Hace referencia a las normas jurídicas cuyas características dan derechos y establecen obligaciones a la vez para dos partes que intervienen en el acto jurídico. Interioridad. Consiste en el cumplimiento de la norma efectuada con el pleno convencimiento del sujeto, sin importar el interés de los demás. Exterioridad. Lo que importa es el cumplimiento del mandato, independientemente de la conciencia del individuo. Coercibilidad. Consiste en hacer cumplir la norma aún en contra de la voluntad del sujeto, obligándolo. Incoercibilidad. No se puede imponer una voluntad ajena sobre la voluntad del destinatario del mandato normativo. Autonomía. Consiste en el cumplimiento de la norma que es impuesta al destinatario por su propia conciencia. Heteronomía. El mandato es impuesto por un sujeto diferente al obligado. Voy a aportar el tema de unilateralidad y bilateralidad, ya que considero que aporta a este tema. Puedo decir que la bilateralidad es aquella cuando las dos partes contratantes tienen obligaciones frente a la otra. En cambio, los contratos unilaterales son aquellos en los que las obligaciones derivadas en el contrato son solo para uno de los contratantes, sin que la otra se sienta obligada a hacer algo. Un contrato bilateralidad sería cuando hay una compraventa. Supongamos un celular. Uno está obligado a dar la cosa, el celular, y el otro a pagar por él. Ahora bien, vamos con la unilateralidad. Sería cuando hay una donación, porque solo el donante asume obligación de desprenderse de la propiedad. En cambio, el donatario solo tiene el derecho de recibir aquel bien que le fue donado sin tener que hacer algo, por ejemplo, un terreno. Exterioridad, en tanto, aparece en el ámbito del derecho para aludir a una característica de las normas jurídicas. Esto quiere decir que el cumplimiento se concreta según la norma, sin importar la motivación ni los principios de la persona. Interioridad. Consiste en el cumplimiento de la norma efectuada con el pleno convencimiento del sujeto, sin importar el interés de los demás. Unilateralidad. Es la ausencia de la autorización a sujeto alguno para exigir al abogado el cumplimiento del mandato. Quiero llegar al tema la coercibilidad e incoercibilidad,
que son puntos importantes. Comencemos con la coercibilidad en las normas jurídicas. Esta habilita al Estado a hacer un uso de la fuerza física sobre las personas que se niegan para garantizar su acatamiento. Solamente las jurídicas se apoyan de la coercibilidad. La fuerza solo se puede aplicar por parte de las autoridades ministeriales, mientras la incoercibilidad son los deberes morales. Deben efectuarse de manera espontánea. Su cumplimiento, de esta forma, es voluntaria. En conclusión, cuando un padre de familia tiene que dar manutención a los hijos cada mes por órdenes del juez y no lo hace, el juez puede optar por enviarlo a la cárcel, o bien embargar todos sus bienes para usarlo a modo de depósito para cubrir las pensiones de los menores. En cambio, la incoercibilidad es cuando nuestra moral se ve afectada por no ir a la iglesia los domingos, no ayudar a un indigente en la calle, así sucesivamente. Autonomía. Es la facultad de la norma para actuar y sin jurisdicción a una norma superior dentro de una marca de valores jurídicos. Heteronomía. Las normas son creadas por un sujeto, poder legislativo, distinto al destinatario de las mismas, a quien le son impuestas independientemente de su voluntad. Ejemplo. Cuando hablamos de las normas heteronomía, nos da a entender que son impuestas por alguien distinto al individuo. En otras palabras, deben obedecerse. Por ejemplo, el cumplimiento de un contrato. Gracias, mi licenciado. Todo esto que nos está comentando es de suma importancia, que hay que saber lo fundamental del derecho. Bueno, continuemos. Ahora hablaremos del concepto de derecho, un tema muy interesante. Concepto de derecho deriva del latín directus, que significa enderezar, alinear de un objeto, recto, igual, seguido, sin torceduras para ningún lado. Es el arte de lo bueno y lo equitativo. Ars boni et equi. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de los individuos en sociedad, susceptible de aplicar una sanción a aquel que viole dichas normas. Fuentes históricas. Son aquellos documentos, inscripciones, papiros, definición, libros, etc., que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes. Son documentos que contienen información de derecho vigente en otra época, en base a los cuales nos inspiramos para crear una determinada ley o institución jurídica. Por ejemplo, las leyes de India, el Código de Hammurabi, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, es el primer código escrito del que tenemos conocimiento. Cuentan las escrituras que Dios dio estas leyes al rey para que pusiera en práctica la regla a seguir, aunque mucha gente no sabía leer ni escribir en esos tiempos. Fuentes reales, también llamadas fuentes materiales del derecho, son todos los hechos, ya sean humanos o de la naturaleza, de tipo social, político, económico, cultural, religioso o natural, que influyen en el contenido de una norma jurídica. Así, las fuentes materiales son aquellos factores reales que gravitan sobre el ánimo de los jueces, los legisladores y los funcionarios administrativos, y determinan el contenido de tales normas, aun cuando no tengan una verdadera naturaleza jurídica. Ejemplos. En caso de duda, el juez deberá de absolverla. Primero en tiempo, primero en derecho.
Quiero aportar las fuentes formales ya que éstas se refieren a los procesos de creación y manifestación de las normas jurídicas, como son la legislación. Las fuentes formales son de carácter obligatorio. Estas se dividen en 6: las leyes, la declaración unilateral de la voluntad, convenios, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. Dando ejemplos de dichas partes como la legislación, son todas las leyes, el Código Civil del Estado de Chiapas, el Código Penal del Estado de Jalisco, entre otros. La voluntad unilateral sería el testamento o el ejecutivo. Cuando el presidente dice se va a hacer esto, es un decreto o es un reglamento, pero es obligatorio. El convenio es el acto jurídico que tiene como objetivo crear, modificar, transmitir y extinguir derechos y obligaciones. Son todos los convenios y contratos, por ejemplo, los contratos internacionales. La jurisprudencia son las sentencias que emite la Suprema Corte de Justicia y dice que es la interpretación de nuestras leyes en un rollo más complejo, pero son de carácter obligatorio. La costumbre es un orden público y sufre de la ausencia de la orden escrita, pero no está contemplada ni en la Constitución, ni en nuestras leyes, pero sí hay que considerarlo. La doctrina no es obligatoria, pero el juez no es como que pueda dar su resolución a base de ella. Esta es posible que en algunos sistemas civiles contemporáneos sí la tengan contempladas. Bueno, seguimos. Gracias. Gracias, Mile. Estamos aprendiendo mucho en este programa. Bueno, proseguimos con el siguiente tema. La ley. Te escuchamos, licenciado Ernesto. Claro que sí. La ley nos dice que es la norma jurídica que emana del órgano del Estado investido con la facultad legislativa. La ley es la norma de derecho con carácter general, permanente, abstracto y obligatorio, emanado del poder público. Un ejemplo muy claro es cuando una persona desee votar 2 veces en una elección. Esta se encuentra prohibida por una ley. Otro ejemplo que tenemos es la venta de cocaína, ya que esta está penada por la ley. Concepto. Una ley es una regla, una norma, un principio, un precepto. Como tal, proviene del latín lex legis. Ley, en este sentido, puede referirse a la norma jurídica dictada por una autoridad competente, generalmente un legislador, donde se ordena o prohíbe algo de acuerdo con la justicia y para el bien de los ciudadanos. Claro, apoyando la información del compañero, quiero compartir que para la iniciación de una ley existen actualmente 2 sistemas, el sucesivo y el sincrónico. El sucesivo hace referencia cuando la ley, en sus artículos transitorios, no fija una fecha precisa para el inicio de su vigencia. El artículo 3 del Código Civil Federal establecido, estas surgen efectos 3 días después de su publicación en el periódico oficial. Se fija un plazo. Esta es un día más por cada 40 kilómetros de distancia o fracción que se excede de la mitad. El sistema sincrónico se prevé en el artículo 4 del Código Civil Federal. Esta es cuando la ley, reglamento, circular o disposición fija el día en que debe comenzar a regir, con tal que su publicación haya sido anterior. Esta puede dar el caso que entre en vigor el mismo día de la publicación, pues no está exenta. Un ejemplo de ello es que saquen una ley sobre el abuso de los animales, que es un tema que hoy es muy visto. Ya pasado el proceso, dando una vigencia, se hace la publicación de esta, con un sistema sincrónico. Inicia después de la publicación, para todo lugar. La publicación se hizo el 14 de febrero de 2021
y esta entra en vigor el 16 de febrero de 2021. Interesante, licenciada Rosa. Gran explicación. Hoy sí que estamos aprendiendo. Proseguimos con el siguiente tema. Lick Alberto, si nos pudiera ayudar con vigencia. ¿Qué quiere decir vigencia? Claro, con mucho gusto. La vigencia de las leyes y decretos, como la de todo ordenamiento jurídico de carácter general, es la calidad obligatoria de las mismas y a la vez el tiempo en que se encuentran en vigor y son por lo mismo aplicables y exigibles. La ley inicia su vigencia en la fecha de publicación. Claro, apoyando la información del compañero, quiero compartir que para la iniciación de una ley existen actualmente dos sistemas, el sucesivo y el sincrónico. El sucesivo hace referencia cuando la ley, en sus artículos transitorios, no fija una fecha precisa para el inicio de su vigencia. El artículo 3 del Código Civil Federal establecido, estas surgen efectos 3 días después de su publicación en el periódico oficial. Se fija un plazo. Esta es un día más por cada 40 kilómetros de distancia o fracción que se excede de la mitad. El sistema sincrónico se prevé en el artículo 4 del Código Civil Federal. Esta es cuando la ley, reglamento, circular o disposición fija el día en que debe comenzar a regir, con tal que su publicación haya sido anterior. Esta puede dar el caso que entre en vigor el mismo día de la publicación, pues no está exenta. Un ejemplo de ello es que saquen una ley sobre el abuso de los animales, que es un tema que hoy es muy visto. Ya pasado el proceso, dando una vigencia, se hace la publicación de esta, con un sistema sincrónico. Inicia después de la publicación, para todo lugar. La publicación se hizo el 14 de febrero de 2021 y esta entra en vigor el 16 de febrero de 2021. Forma de extinción de la vigencia de la ley. Cuando hablamos de forma de extinción, nos referimos a la acción y efecto de extinguir o extinguirse las leyes, o también a la desaparición en el tiempo en el espacio de las leyes, a causa de cambio en las condiciones ambientales, de modificación en las características de las leyes, hacer que desaparezcan gradualmente una ley, derogación, caducar una obligación, plazo de la ley. Es la obligación, abrogación y anulación de la ley. Es el fin de la vigencia de una ley. Expresa cuando se declara el final del periodo de su vigencia. Tacita cuando la invalidez se deduce de la posterior entrada en vigor de una disposición contraria de rango igual o superior. Suprimir una ley, práctica o costumbre. Reformar o modificar. Derogación significa suprimir solamente alguno o algunos preceptos de la ley. Como ejemplos podemos citar la fracción 2 del artículo 73 constitucional que fue derogada. Abrogación de la ley. Significa quitar a la totalidad de la ley su fuerza obligatoria. Como ejemplo podemos señalar que un código civil sustituyó a otro anterior o que un código penal se suprime. Muchas gracias por compartirnos esa información. Proseguimos con el siguiente tema. La ignorancia en la ley. ¿A qué se refiere eso? Si nos pudiera ayudar, licenciado Jesús. Claro que sí, nos referimos a la ignorancia de la ley, al desconocimiento de esta misma. Cuando una ley entra en vigor,
Es responsabilidad del ciudadano entender y acatar esta misma, al igual que es responsabilidad del legislador en cuestión promulgarla y publicarla, exponiéndola en los medios necesarios para que la población se entere de esta. Si pudiendo y debiendo conocerlas, las ignoramos, nuestra ignorancia es culpable y no puede eximirnos de las sanciones establecidas por las leyes mismas. Perfecto, Milik. Jesús. Después de todo, hoy aprenderemos muchas cosas. Seguimos con el siguiente tema, retroactividad de la ley. Si pudiera ayudarnos, Lick Ernesto. Según la teoría de los derechos adquiridos, se considera que una ley es retroactiva cuando destruye o restringe derechos adquiridos al amparo de otra ley anterior. En cambio, la ley no habrá retroactivamente cuando destruye una facultad legal o las simples esperanzas o expectativas de derechos. Ejemplo de derecho adquiridos: los derivados de la celebración de un contrato. Bueno, gracias, Lick Ernesto. Seguimos con el siguiente tema. No cabe duda que son unos profesionales en la materia. Seguimos con el siguiente tema, clasificación del derecho. Si pudiera ayudarnos, Lick Alberto. Claro que sí. Bueno, la clasificación del derecho. El derecho se clasifica en derecho público y derecho privado. Empecemos hablando sobre el derecho público. Derecho público está compuesto por el conjunto de normas jurídicas que regulan la actuación de los individuos frente al Estado, así como las relaciones de los Estados como entidades soberanas en sí. El derecho público se divide en las siguientes categorías: derecho administrativo, derecho constitucional, derecho penal, derecho procesal, derecho internacional público. Un ejemplo sería el análisis de las leyes fundamentales que define un Estado. Derecho constitucional. Cualquier constitución nacional es un claro ejemplo de los intereses del derecho público, del derecho constitucional. También lo son los debates en las salas constitucionales de los tribunales supremos de justicia, que determinan si una acción, una decisión y una medida tomada por un poder público cualquiera respeta o acaso viola lo dispuesto en la Carta Magna. El derecho privado es el conjunto de normas que rigen a los particulares, contraponiéndose al derecho público en el sentido de que las cuestiones que analiza no tienen que ver con el Estado. Las únicas ocasiones en las que el derecho privado atañe al Estado son aquellas en las que actúa en forma particular. Ejemplo: un claro ejemplo sería el matrimonio, ya que en él se efectúan contratos. Gracias, Lick Alberto. Muy interesante su tema. Ya estamos por concluir este programa. Como último tema, sería la importancia del derecho en la sociedad. Si pudiera ayudarnos, Lick Rosa. Claro que sí. Con mucho gusto. Quiero concluir el tema con su importancia que tiene en la sociedad, ya que el derecho ha influido demasiado en nuestras vidas. Todos los actos humanos son de mayor o menor relevancia jurídica y están previstos de una forma en una norma. El salir a caminar está estipulado como derecho en la Constitución mexicana. El hacer una compraventa de cualquier artículo está previsto en las leyes civiles. El trabajar está previsto en las leyes laborales. El robar, aunque es una conducta negativa, está previsto en los códigos penales. Esto es porque vivimos en una sociedad. Donde hay una sociedad, hay derecho. Ya que la principal función del derecho es regular la conducta humana. En virtud de esto, las normas que nos conceden facultades y obligaciones, y como dijo un expresidente, el derecho al respeto ajeno es la paz, ya que sin derecho todo sería una anarquía
y no habría control entre los individuos. Como verán, el derecho está siempre presente en nuestro día a día, ya sea hasta en la compra de unos chetos, como el estar aquí en este mundo. Todas nuestras acciones tienen una relación con el derecho. Bueno, gracias, Leg Rosa. Esos serían los temas que abordamos. Hoy aprendimos muchas cosas interesantes acerca del derecho. Usted, licenciado Jesús Trujillo, ¿nos podría dar una conclusión para entender mejor estos temas? Lo escuchamos, licenciado. Bueno, la naturaleza del derecho no es más que el conjunto de normas y leyes que permiten una convivencia en sociedad. Estas dictarán cómo comportarse, actuar ante ciertas circunstancias, lo que se puede y no se puede hacer, al igual que las sanciones que se darán si éstas no se cumplen. Es deber de las autoridades en cuestión crearlas, modificarlas, cancelarlas, promulgarlas o exponerlas dando los medios necesarios para que la sociedad se entere de estas mismas. Al igual que es deber de los ciudadanos tener conocimiento de estas y acatarlas, es nuestro deber exigir que las normas y leyes se actualicen a nuestra nueva actualidad, a nuestro nuevo contexto social, ya que con el tiempo estas se vuelven obsoletas al nuevo contexto. Por eso la importancia de actualizar. Sin ellas el orden y la seguridad se perderían y la sociedad caería en una anarquía total. Las leyes y las normas están para salvaguardar nuestra seguridad. Por eso es importante conocerlas, pero si tú no las conoces y no te importa conocerlas, entonces sé consciente que puedes romper alguna de estas sin saber y deberás asumir las consecuencias que esto implica. Recuerda que las cosas que tú piensas que están bien pueden no estarlo y las que piensas que están mal pueden estar permitidas. Así que para evitarte malas situaciones te recomiendo leerlas. Muchas gracias, licenciado, por su punto de vista. Espero y este programa haya sido de su agrado. Continuamos con Alberto. Platíquenos un poco de su conclusión. Bueno, el derecho podría decirse que está presente desde los tiempos remotos, desde el Homo sapiens, hombre que piensa, desde que el hombre empezó a convivir con otros seres, se implementaron conductas y reglas para su sociedad. En sí el hombre, por ende, es sociable, y por esa razón deben implementar normas y reglas para una mejor convivencia. En las culturas ya había leyes, como lo es el primer código de Hammurabi. La historia cuenta que Dios le dio las leyes a un rey, según esas normas fueron escritas por Dios, para que las compartiera con su pueblo. En sí las leyes se colocaron en el centro del pueblo, pero por culpa de que había gente que no sabía leer ni escribir, no se respetaban, pero ya contaban con leyes. En sí en la actualidad se siguen analizando los escritos antiguos para las nuevas leyes que van emergiendo. ¿Se imaginan un mundo sin leyes? Donde la gente realizara pues todo lo que le plazca. Como no hay normas que las rijan, entonces pues la gente podría hacer lo que quisiera. Por eso existen las normas, para efectuar un orden y que haya disciplina en la sociedad. De no haberlo, sucedería un caos. Bueno, esa sería mi conclusión. Gracias, licenciado Alberto, por su conclusión. Bueno, seguimos con Rosy. ¿Nos podría compartir su conclusión? Me despido de todos ustedes dando una conclusión general de este tema, de suma importancia como ciudadanos, ya que el derecho es influyente en nuestras vidas y cómo lo podemos redactar. Todo lleva un orden, con diferentes puntos a tratar, ya que se trata de sistemas, leyes, normas. El día de hoy quisimos abordar los fundamentos del derecho para darles a conocer aspectos del mismo y su ubicación en el campo jurídico. Escuchamos sobre
que son las normas jurídicas, la ley, su creación, vigencia, cómo son las normas, los derechos que contenemos como sociedad, ciudadanos y seres humanos, ya que éstas nos brindan desde el momento que somos concebidos en meses según dictada la ley. Van cambiando en forma de nuestra edad. Vamos adquiriendo más represalias, autonomía. Es importante saber sobre derecho, ya que hoy en día, aunque es un tema de suma importancia, muchas personas se dejan engañar por cobradores de franquicias. Como Copper, Electra, etc., ya que estos los amenazan de poder ir a la cárcel y por ser ignorantes al tema, toman acciones que los perjudican aún mayor, ya que ellos no pueden hacer absolutamente nada de eso. Es un tema ciudadano, es amplio y abarcamos grandes puntos de suma importancia. Considero que hasta yo puedo aprender de mis compañeros, ya que contiene mucha información. Espero que les haya servido y se despide de ustedes una servidora. Gracias por su tiempo y su atención. Bueno, ya por último, tenemos al licenciado Luis Ernesto, que nos va a compartir su conclusión. Ah, es cierto. Gracias, licenciada Rosy, por compartirnos esa conclusión. Seguimos. Para concluir el tema del día de hoy, podemos decir que el derecho surge desde bastante tiempo atrás y que a través de los años éste se ha ido perfeccionando. El tema del cual hablaron mis compañeros licenciados, nos dimos cuenta que de la gran variedad de normas con las que contamos, como por ejemplo las normas morales, religiosas y sociales, y la importancia de estas en la vida de cada uno de nosotros. Otros temas relevantes que se tocaron el día de hoy es el conocer qué son las normas jurídicas, conocer cuál es la finalidad de normas y saber qué características y elementos poseen. También se tuvo la oportunidad para hablar un poco sobre la ley, el cómo es su proceso de creación y su vigencia. La finalidad que se hizo esta presentación es para dar a conocer al espectador qué es el derecho, qué es una ley, una norma jurídica y que dentro de un futuro esta información les pueda ser de apoyo y también a no ser engañados por personas o incluso ser engañados por algunas empresas, ya que con los temas abordados el día de hoy tenemos un panorama más amplio sobre esos temas tratados hoy. Agradecemos su tiempo y atención prestada. También quiero agradecer a mis demás compañeros licenciados aquí presentes. También agradecer por la invitación a este programa y al público que nos está viendo. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Hasta luego.